En el marco del Congreso Nacional de Marketing Político Sexto Poder que se desarrolla en el Hotel Hilton, tenemos aquí en el estudio, bueno, a Gisela Rubac. ¿Es Rubac? Sí, ¿verdad? Rubac. Gisela Rubac, directora general de Consultores y Marketing Político, la estratega que recientemente llevó al triunfo a Roberto Sandoval en Nayarit y a Erubiel Ávila en el Estado de México. Tiene más de 25 años de experiencia. Buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Público, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos puede decir? Precisamente ahorita está el calor político, el calor electoral tanto a nivel nacional y por supuesto también en el estado de Tabasco. Bueno, pues supuestamente estamos en periodo de intercampaña, la veda, donde pues prácticamente ninguno de los candidatos a elección, sobre todo en la presidencial y federal, puede salir a pedir el voto, pueden tener entrevistas, pueden tener reuniones, pero no se puede hacer más, donde la campaña federal inicia el 30 de marzo, la campaña local aquí en Tabasco me parece que inicia el 14 de mayo. Entonces, bueno, para los tabasqueños pues tendrán 70 y tantos días de esto que se llama intercampaña, y pues habrá que ver cómo cubren la nota, porque el 30 de marzo, arrancando la campaña presidencial, bueno, pues estará todo el tiempo hablando de los candidatos a presidentes, senadores y diputados federales. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes como consultores les están proporcionando a los aspirantes a cargos de elección popular? Bueno, primero tienen que respetar la ley, porque con las reformas del 2007, cualquier violación al código pues puede costarles hasta la candidatura. Y prácticamente la restricción más grave es aparecer en medios o en cualquier evento o reunión con un grupo mayor de personas en el sentido de pedir el voto. Es prácticamente lo único que se limita en este periodo de intercampaña que no se debe de hacer, el promover y pedir que se vote por un candidato o por un partido. Creo que todo lo demás está en la parte de los candidatos de hacerlo, no están impedidos de ir a bautizos, bodas, velorios, casorios, primeras comuniones, fiestas patronales, reuniones con la propia militancia, reuniones con grupos, tienen que ser reuniones cerradas, no pueden ser abiertas, públicas, y menos con presencia de ustedes los medios. Pueden tener entrevistas en los medios, eso no lo prohíbe la ley, siempre y cuando en ningún momento pidan el voto. ¿Estas limitantes a ustedes como consultores los ha afectado seriamente? Mira, yo creo que tiene que ver mucho con la forma en que la reforma fue planteada, valga la redundancia, porque yo sigo sosteniendo que esta reforma que se hizo en el 2007 fue un cobro de facturas de acuerdos no cumplidos, sobre todo por los grandes medios de comunicación de este país en el tema de la elección presidencial del 2006. Y bueno, pues esta es una reforma que definitivamente beneficia en mucho al candidato que va arriba en las encuestas al momento de iniciar la veda, porque durante la intercampaña no se mueve nada, o sea, no se mueve nada en la intención de voto y cosas por el estilo. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, el rol que están jugando los medios, o el rol que jugó el propio presidente dando a conocer una encuesta con unos números ya más cerrados, otra encuesta que dio a conocer otro medio nacional con sigue el candidato del PRI arriba, pero ya no con la ventaja que marcan otras encuestas, y prácticamente es lo único, porque los candidatos no pueden salir ni a defenderse, ni a decir, ni vota por mí, o eso no es cierto, o sí es cierto, salvo el caso de Andrés Manuel, que sigue insistiendo que las encuestas no hay que hacerles mucho caso. Yo creo que el año que entra probablemente haya algunas reformas en relación sobre todo a este lapso tan largo. Tenemos el caso de Tabasco, que son 75 días de intercampaña, o sea, son 2 meses y medio de intercampaña, donde el 30 de marzo arranca la campaña presidente, diputados y senadores, y 1 mes y medio va a estar la campaña federal en el estado y la campaña local arrancará hasta el 14 de mayo. Entonces yo creo que esas cosas son las que
Dependiendo de si gana el PRI, veo difícil que lo modifiquen, porque el PRI con esta reforma fue, para mí, personal punto de vista, muy beneficiado. Incluso el PRI a nivel nacional, con su alianza con el Verde, probablemente tenga un poco más del 50% de la pauta de spots, y eso ya es también un tema que hay que ver. Con esta reducción de tiempos, los mensajes que tienen que dar a los aspirantes a cargos de elección popular, llámese candidatos a la presidencia, llámese candidatos a gobierno, a presidentes municipales, etcétera, los mensajes tienen que ser mucho más claros, más definidos hacia la ciudadanía, o hacia dónde se tienen que encaminar estos mensajes. No, yo creo que definitivamente esas épocas en que un candidato se paraba y hablaba 20 minutos, una hora, esos tiempos ya pasaron. Estamos viendo cada vez más cómo la comunicación se reduce a 140 caracteres, que lo que los chavos manejan ahorita en las redes sociales, en el Twitter, por ejemplo. Tampoco en el Facebook ponen unas historias así tremendas. Y yo creo que eso es la parte que los candidatos y los asesores y los equipos tienen que entender, que todo lo que el candidato quiera decir y lo diga más de 7, 8 palabras, la gente no lo va a registrar. Y tiene que ver mucho también con la sensibilidad que cada candidato tenga de entender cuáles son las necesidades de la gente. La gente cada vez cree menos en los políticos, la gente y en los partidos, obviamente, la gente cree en los ciudadanos. Y yo siempre he sostenido que en una campaña electoral la estrella de la campaña es el elector, es la gente, no el candidato. Pero luego no es fácil porque a los candidatos les cuesta mucho trabajo entender esto. Y candidato que entienda que quien marca la pauta en una campaña es la gente, va a ser probablemente el candidato ganador. ¿Por qué? Porque va a hablar en los términos de lo que la gente quiere, de lo que la gente está esperando, y la propuesta seguramente tendrá que ver con lo que la gente necesita. Y vemos dos grandes temas, que es el tema, como le llamo yo, del bolsillo. O sea, la gente quiere tener trabajo, quiere tener mejores sueldos, los chavos quieren tener oportunidades, estudian y estudian ¿para qué? Si no ven un futuro, creemos que todos los chavos tienen que ir a la universidad. Yo creo que dentro del esquema pues tiene que reforzar el tema de las carreras técnicas. Sí, todo el mundo quiere su calle pavimentada, quiere los baches tapados, quiere alumbrado, quiere la escuela pintada, quiere su calle limpia. Entonces yo creo que eso tendrá que entenderlo el candidato también, y dependiendo del partido, pues seguramente pagará los costos de quien fue candidato hace 3 años o hace 6 años y no cumplió sus promesas. ¿Sí se podrá recuperar este descontento que existe de la ciudadanía hacia los candidatos y hacia los partidos políticos? Fíjate que pasa un proceso interesante cada 6 años. Volvemos a creer y volvemos a votar, y otra vez volvemos a pasar por el proceso de si nos cumplieron las promesas o no, nos volvemos a encantar o nos encantamos, y depende de cómo gobiernan, y otra vez dentro de 6 años ahí estamos. ¿Por qué? Porque siempre pasamos por ese proceso de renovar la expectativa y la esperanza. Cada vez es más difícil, cada vez la gente cree menos, y eso lleva también a que el candidato tiene que ir con promesas muy concretas y que la gente vea que sí las va a poder realizar, si no, no le van a creer. En cuanto a las redes sociales, nada más para finalizar, ¿qué tanto influyen en estos procesos electorales? Bueno, mi ponencia va a ser mucho en esa parte, porque yo sostengo que las elecciones, y sobre todo la elección presidencial, y viendo los datos aquí en Tabasco, sostengo lo mismo. La elección la van a definir los menores de 39 años. Para el caso de Tabasco, los menores de 39 años son el 56% del padrón electoral. Esto quiere decir que más de la mitad, y que ese 56%, si la mitad de ese 56% decide salir a votar, ellos van a decidir quién va a ser el presidente, quién va a ser el gobernador y el resto de los cargos. Y eso tiene que ver con la parte que creemos que estamos en Estados Unidos.
La campaña de Obama es una campaña que marcó la manera de hacer campañas en todo el mundo. No tanto con el uso del Twitter, porque hace 4 años el Twitter todavía no estaba tan desarrollado, pero sí en el tema del Facebook. Y que vemos que la red social más utilizada en México por los chavos es Facebook. Pero tenemos que ver cuántos chavos. Primero, ¿cuántos chavos tienen acceso al Internet? ¿Cuántos chavos les gusta que en su muro les pongan cosas de política? Y vamos a ver que a los chavos les interesa todo menos el tema de la política. Y si los políticos no entienden que el estar en las redes significa un proceso de comunicación, de interacción, que no es un monólogo, tampoco es un tema de todo el tiempo estar poniendo tus propuestas políticas, porque a los chavos eso les pasa por un lado y por el otro y hasta te bloquean a la hora de la hora. Y creo que ese es el gran reto, entender qué público es el que utiliza las redes, cómo se mueve ese público, y si tú las redes no te sirven el domingo para movilizar a esas personas que te siguieron en las redes y convencerlas, seducirlas, enamorarlas, cautivarlas para que vayan a votar, pues las redes para fines electorales no te sirven. Ahora, tenemos que entender, bueno, pues yo me imagino que Villahermosa tiene una población con acceso a Internet mayor que cualquier otra de los municipios dentro de Balancán, una cosa dentro del estado. Entonces, creo que un candidato que no está en redes está en problemas, pero todavía no veo el momento de que en México las redes definan una elección. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, éxito y salgan todos a votar el 1 de julio. Muchas gracias. Continuamos. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.